vamos a ver el teorema de Tales. El teorema de Tales lo que nos dice es que si tenemos tres o más rectas paralelas y dos rectas transversales, vamos a tener segmentos que van a ser proporcionales entre sí. Acá las rectas paralelas son P, Q y R, o sea, estas tres. Estas son las tres rectas paralelas. Y las transversales son las otras dos, que son las que atraviesan a las rectas paralelas, pero entre ellas no son necesariamente paralelas. Estas tres sí tienen que serlo para que se cumpla el teorema. Bueno, teniendo una figura de este estilo, lo que dice el teorema de Tales es que si nosotros agarramos, por ejemplo, el segmento CB y lo dividimos con el segmento BA, las medidas, nos va a dar lo mismo, el mismo resultado que si hacemos el segmento DE dividido el segmento EF. Entonces esa es una de las primeras formas de aplicar el teorema. Otra manera es hacer CA, o sea, todo este segmento, dividido BA, esta parte, este segmento más corto. Y nos va a dar el mismo resultado que si hacemos todo el segmento de F dividido EF. Siempre respetamos que los segmentos sean correspondientes. Los segmentos correspondientes son los que están uno enfrente del otro. CB y DE son correspondientes. Entonces, cuando planteamos la igualdad, tenemos que tener en cuenta de usar que sean correspondientes, como CB quedó enfrente de DE y acá BA quedó enfrente de EF, que están enfrente en la figura también. Y en la otra también CA quedó igual enfrente de DF y BA quedó enfrente de EF. Esas son dos maneras de hacerlo usando segmentos que estén en la misma transversal, o sea, en la misma recta. Segmentos que estén en la S y segmentos que estén en la T. Y otra forma de aplicar el teorema, que también nos va a dar los mismos resultados, pero dependiendo del caso conviene más usar una forma u otra, es esta que está acá en verde, que lo que nos dice básicamente es que un segmento dividido el correspondiente nos va a dar lo mismo que si agarramos otro segmento y los dividimos con el correspondiente, siempre que respetemos el orden. ¿Qué quiero decir? Si yo agarro CB, lo divido con DE, me va a dar lo mismo que si agarro BA dividido EF. O sea, agarré primero los segmentos que están en la S, en la recta S, y después los que están en la T. A eso me refiero con respetar el orden. Y también podemos hacerlo con los segmentos más grandes. Si agarramos CA y lo dividimos con DF, también nos va a dar lo mismo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema. Tenemos la misma figura, conocemos cuánto vale cada segmento, pero nos va a faltar uno. Entonces usamos el teorema de Tales para averiguar cuánto vale X, cuánto vale el segmento de E que no tenemos. Si usamos el primer método, vamos a reemplazar CB es 14, BA es 20, DE no la conocemos, así que es X, y EF es 25. Planteamos esta ecuación que está acá, y de acá despejamos X. Lo que hacemos es multiplicar cruzado 25 por 14 y 20 por X. Después esto nos da 350, 20 por X da 20X, el 20 pasa a dividir, y nos queda que X es 17,5. Con eso estaría resuelto, pero vamos a ver cómo hacerlo con las otras dos fórmulas que tenemos. Con esto, CA sobre BA es igual a DF sobre EF. Bueno, reemplazo. CA sería desde acá hasta acá, así que tengo que sumar 20 más 14, me da 34. BA lo tenemos, es 20. DF no lo tenemos, y tendría que sumar los dos lados, pero como uno es X, no puedo sumarlos, los dos segmentos, así que pongo X más 25 y EF es 25. Multiplico cruzado, me queda 34 por 25 y 20 por esto que va entre paréntesis, porque acá tenemos que hacer distributiva. Nos da 850, es igual a 20x más 500, paso el 500 a restar y después dividimos por 20. Obtenemos el mismo resultado, que x es igual a 17,5. Este es un poco más complicado, pero cualquiera de los dos es válido. Y del último método, aunque la igualdad es entre 3, hay que agarrar 2 nada más para poder resolver y plantear la ecuación. 14 sobre x, ¿sí? 14 dividido el segmento de enfrente, es igual a 20 sobre 25, los segmentos que están enfrentados. Hacemos la ecuación y vamos a tener la misma que en el primer caso, comprobando que nos da 17,5.